El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando las redes en el mar. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se fueron con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios de este domingo nos habla de la predicación del reino de Dios, de la conversión a Dios, de la fe y del seguimiento de Jesús. En la primera lectura del profeta Jonás, ya en el Antiguo Testamento, el Señor llama a Jonás para que vaya a una gran ciudad a predicar la palabra de Dios, para que los habitantes de esa ciudad, que vivían ofendiendo a Dios, ofendiéndose entre ellos, con malas costumbres, con malas acciones, con malas palabras. El Señor quiere dar una oportunidad a la ciudad, porque ya el Señor había decidido que si no se convertían, si no cambiaban de conducta, pues esa ciudad sería destruida. Y llama a Jonás para que realice esa predicación. Y el profeta pues va a la ciudad de Nínive y allí durante 3 días va predicando por las calles y por las casas de los ninivitas, va predicando la conversión. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Si ustedes no dejan de vivir mal, de vivir en pecado, de ofender a Dios, de hacerse daño unos a otros, si no dejan la idolatría, si no dejan los malos pensamientos, las malas acciones, Nínive será destruida. Bien, y los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron el ayuno, se vistieron de ropas de penitencia y Dios, viendo sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció de los habitantes de Nínive y no ejecutó ya la sentencia que tenía preparada para esa ciudad. Bien, pues ya el profeta en el Antiguo Testamento predica la palabra de Dios. ¿Qué predicaría el profeta Jonás? Pues los mandamientos del Señor, que tenemos resumidos en los 10 mandamientos, ¿no? Predicaría: esto es lo que agrada al Señor, esta es la voluntad de Dios. El hombre ha sido creado para agradar a Dios, para vivir en comunión con Dios, no para vivir en el pecado,
no para vivir en el libertinaje, no para que haga lo que quiera, lo que le dé la gana, sino que hemos sido creados para Dios y ahí está nuestra felicidad. Predicaría eso. Bien, pues en el tiempo de Jesús ya no es un profeta, sino que es Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, el que comienza su vida pública, su ministerio, la misión para la cual el Padre lo había enviado, y comienza en Galilea. Comienza a proclamar el Evangelio de Dios. La palabra evangelio significa buena noticia, buena noticia. Y la buena noticia que predica Jesús es el reino de Dios. Se ha cumplido ya el plazo, ha llegado ya la plenitud de los tiempos. Ya Dios no envía profetas, sino que Él mismo viene en su Hijo, en Jesucristo. Se ha acabado el plazo y proclama que Dios está cerca de nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos ha creado con un amor infinito, que Dios quiere nuestra felicidad ya aquí en este mundo, que Dios siempre está con nosotros, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, Dios con nosotros. Va predicando el Señor quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, para que aquellos que escuchan y quieren escuchar sepan bien cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, una vez que el Señor anuncia que Dios quiere reinar en nuestros corazones, el reino de Dios es eso, que Dios quiere reinar en nuestros corazones y a través de nosotros, en nuestras familias y en nuestros pueblos, ciudades y naciones, que Dios quiere reinar. Entonces el Señor dice, conviértanse, porque a todo esto que predica Jesucristo hace falta que el que quiera aceptar a Dios en su vida, no puede aceptar a Dios en su vida manteniéndose en una vida de pecado, sino que tiene que haber una conversión, tiene que haber un deseo de cambiar de manera de pensar, de manera de hablar, de manera de actuar, y a la luz de la palabra de Dios, que para eso Dios nos da su palabra, nos da a Cristo, a la luz de Cristo, la persona dice, pues yo en mi vida pues tengo que cambiar, pues esta costumbre mala que tengo que cambiar este estilo de vida que llevo, porque no es compatible con el Señor, no es compatible con la palabra de Dios, no es compatible. Y se tiene que dar ese paso. Primero es la conversión. Cuando el Señor predica la palabra de Dios, tiene que haber una decisión libre, inteligente, voluntaria de la persona que escucha y quiere cambiar. El que no quiere cambiar, pues no se convierte, no se da en su corazón la conversión. Y después, ¿qué predica? La fe. Conviértanse y crean en el Evangelio. Primero, después de proclamar la palabra de Dios, el reino de Dios, aquellos que lo aceptan tienen que ponerse en un proceso de conversión, sincero. Y después crean. Y después viene la fe. Crean en Dios, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia. Es la fe católica, la fe cristiana. ¿Ven? Y cuando los apóstoles se ponen a anunciar a Jesucristo, es el mismo proceso. Y entonces
los que escuchaban a los apóstoles decían, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Bautícense, bautícense, para que les sean perdonados sus pecados. ¿Ven? Ese es el proceso. El proceso es predicar, anunciar la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Quien lo escucha y lo acepta, porque tú si quieres no lo aceptes, nadie ni Dios ni nadie te obliga a que lo aceptes, pero si lo aceptas, te comprometes con el Señor y entonces tiene que haber un cambio en tu vida, hay que empezar a cambiar cosas. Yo no puedo seguir siendo un ladrón si me convierto, tengo que dejar de robar. Yo no puedo seguir siendo un adúltero si me convierto, tengo que dejar el adulterio, tengo que vivir bien mi matrimonio. Yo no puedo seguir siendo un abusador, sino que tengo que convertirme, tengo que empezar a cambiar. Y la fe, la fe en el Señor, pues nos da la gracia también de la conversión, porque no nos convertimos por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Ahora, lo que no es aceptable para Dios es, sí, yo quiero recibir el bautismo y todos los sacramentos, pero mi vida no la quiero cambiar. No. Yo quiero seguir siendo adúltero, ladrón, abusador, quiero llevar mal mi trabajo, pienso seguir explotando a la gente que tengo trabajando conmigo, pero yo quiero recibir el bautismo. No, a Dios no se le engaña. Podrás incluso recibir los sacramentos, pero si tu corazón no está convertido a Dios, es como nada, claro. ¿Por qué muchos reciben los sacramentos y luego ni siquiera vienen a misa los domingos? Porque no ha habido una conversión. De repente querían los sacramentos como algo mágico. Entonces a veces nos falta la conversión. Y cuando uno ya ha recibido el bautismo, que nos hace hijos de Dios y cristianos, uno tiene que seguir convirtiéndose. Porque claro, la persona no cambia de la noche a la mañana. Tiene que haber en nuestro interior ese deseo de ir mejorando, de ir luchando, de ir mejorando nuestra relación con Dios, con los demás. Que uno tiene que ser sincero consigo mismo, transparente, leal, honesto. Y ese trabajo ahí, eso hay que hacerlo hasta que nos muramos. Y entonces Dios va ayudando. Pero cuando Dios ve que una persona pues no se preocupa en cambiar y no quiere cambiar, pues Dios la deja a su decisión. Claro, que el Señor no te va a cambiar a la fuerza. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Te salvará con tu colaboración. Y esa colaboración con el Señor es de toda la vida, hasta el mismo día que nos muramos. Bien, pues ese es el proceso y eso es lo que el Señor pues nos pide a todos. Los que ya somos cristianos por el bautismo, pues tenemos que seguir convirtiéndonos, porque la tendencia al mal está ahí, con nosotros. Para eso el Señor pues nos ha dado el sacramento de la reconciliación y del perdón. La conversión significa que uno se da cuenta de que hay actitudes, sentimientos, pensamientos, acciones que no agradan a Dios, que no es lo que Dios quiere, Pues que yo, por ejemplo, el don de la palabra que Dios nos da, lo utilice para mentir, para engañar, para calumniar,
para blasfemar, pues Dios eso no me ha dado la palabra para eso. Si yo me doy cuenta, yo tengo que empezar con la ayuda de Dios a decir, pues si yo quiero ser hijo de Dios, quiero ser cristiano, mi palabra tiene que mejorar. Y si tú te pones a trabajar sobre ello, no te faltará la ayuda de Dios. Pero hay que querer, hermanos, hay que querer. Si uno no quiere, pues no solo no cambia, sino que con el paso del tiempo va a peor. Va a peor. Eso es. Y cuando ya somos cristianos, pues hay que seguir. Y nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho, de lo que hemos pensado, de todo el bien que podíamos hacer y no lo hemos hecho. Y cuando uno se da cuenta de que va mal, pues si se arrepiente, pues va a pedir perdón al Señor y va al sacramento del perdón, porque el bautismo solo se recibe una vez. Cuando pecamos después del bautismo, tenemos que ir al sacramento de la reconciliación y del perdón. Y entonces nos ponemos en camino de conversión. Bien, y luego, pues a esos que el Señor pues, nos ha llamado a ser sus hijos, también el Señor nos llama a algunos a un seguimiento más personal, más íntimo. Aquí aparece ya la llamada de Jesús a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. Estos 4 discípulos a los que luego el Señor los va a elegir como apóstoles, como los primeros sacerdotes de Cristo, con el resto. Entonces el Señor les dice, vengan conmigo, les llama. Es una vocación del Señor a entregar la vida totalmente, a vivir con Cristo un amor incondicional y exclusivo. Esa es la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Nos llama el Señor a eso. Y yo les haré pescadores de hombres. El Señor les pone este ejemplo porque estos 4 eran pescadores y podían entenderlo muy bien. Lo mismo que el pescador va cazando, va pescando pescados, los apóstoles, los sacerdotes, estamos puestos para llevar a nuestros hermanos y hermanas a la presencia de Dios. Esa es nuestra misión, de acercar a todos a Cristo, a través de la predicación y a través de los sacramentos, a través del gobierno en la Iglesia. Esa es nuestra misión. ¿Cómo pescamos nosotros hombres ahora? Anunciando la palabra de Dios, denunciando el pecado, no diciendo que lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo, sino anunciando la verdad del mensaje de Cristo, denunciando el mal y animando a que los demás se acerquen a Dios. Eso es pescar hombres para Dios. Y ellos, dice el Evangelio, lo dejaron todo. Dejaron a su padre, la barca, los trabajadores, y se fueron con él. Porque a los que el Señor nos llama a ser sacerdotes o a ser religiosos o religiosas, pues tenemos que dejarlo todo para entregarnos libremente al Señor sin nada que nos lo impida. Ni negocios, ni familia, ni nada. Esa es la vocación sacerdotal, porque es una entrega de toda la persona a Cristo, cuerpo y alma. Y desde ahí entendemos el celibato sacerdotal o la virginidad consagrada en las mujeres, ¿no? Porque es una entrega al Señor, es entregarle todo al Señor y estar libres para lo que el Señor disponga de nosotros.
Bien, pues así comenzó. El Señor iba anunciando el reino de Dios y a la vez iba ya organizando la Iglesia. Empieza a llamar a discípulos que luego van a ser sus apóstoles, los primeros sacerdotes de la Iglesia. Y eso sigue haciéndolo ahora el Señor a través de la Iglesia. Sigue anunciando la palabra de Dios, llamando a la conversión, y dejando claro que para ser cristianos hay que renunciar al pecado y que el pecado Dios ni lo acepta ni lo bendice, por muchos que quieran bendecir el pecado. El pecado Dios no lo bendice. Y aunque un sacerdote te bendiga a ti, que por ejemplo estás conviviendo y te acercas con tu pareja, bendíganos Padre. Pues aunque el sacerdote te bendiga, Dios no te bendice, porque eso es un pecado. Y si se presentan una parejita de gays o lesbianas, mayor pecado, porque eso va contra la misma naturaleza humana. Pues aunque el obispo te bendiga o un sacerdote te bendiga, Dios no te bendice, porque Dios no va a prohibir por un lado una cosa y la va a bendecir por otro lado. Dios, como dice Jesús, no es primero sí y luego no. La palabra del Señor es una palabra eterna, que como Dios mismo pues es eterno, ¿no? Entonces no, por eso no podemos ser cristianos y mantenernos en una situación de pecado. Hay que salir del pecado si queremos de verdad ser cristianos. Bien, pues hoy tenemos que pedir esa gracia, que muchos hermanos nuestros salgan del pecado, ese pecado tan extendido como es, por ejemplo, la convivencia. Nos hemos acostumbrado a las parejas de convivientes y no nos damos cuenta que es un pecado, es un grave pecado. Nos hemos acostumbrado a que antes del matrimonio los enamorados pues mantengan relaciones sexuales como si fueran esposos, y no nos damos cuenta que eso es un pecado que se llama fornicación, y que la palabra de Dios dice que los fornicarios y los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Y nosotros nos empeñamos en decir, yo quiero entrar en el cielo, pero como fornicario, como adúltero. Pues no te engañes a ti mismo y no dejes que te engañe el demonio. Hay que convertirse, conviértanse, dice Jesús. Nos lo dice a todos, conviértanse, crean en el Evangelio y vivan como verdaderos hijos de Dios. Pidamos que no confundamos en la Iglesia el mal con el bien, aunque haya obispos o sacerdotes que nos lo digan, porque el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos en la Iglesia tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y a todo lo que nos ha enseñado la Iglesia en esa tradición que tiene ya de 2000 años. A eso tenemos que sujetarnos todos. Y yo, por muy obispo que yo sea, yo no me puedo inventar una doctrina nueva si no está de acuerdo con la palabra de Dios ni con lo que la Iglesia nos ha enseñado en siglos, por muy obispo que sea. Y si lo hiciera, ustedes no tendrían que hacerme caso. No tendrían que hacerme caso. Porque no estoy unido ni a la palabra de Dios ni a la enseñanza de la Iglesia. Pues que el Señor nos conceda esa gracia, ¿no? De darnos cuenta que nuestra felicidad depende de nuestra conversión y de nuestra fe verdadera en Dios. Que así sea.